Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Estamos estudiando en el libro de Jueces a partir del capítulo 19 en adelante, lo referente a la historia del levita y de la concubina. Estuvimos mirando en el tema anterior que el levita y su compañera, su concubina o esposa concubina, formaban una familia. Y comenzamos a hablar del concepto familia. La familia es una de las herencias que el ser humano recibe o recibimos desde la creación. Y yo digo o dije una herencia y voy a usar una palabra más o voy a expresarme de otra manera para hablar de la familia. Entre las bendiciones que Dios le dio al hombre cuando lo creó, la familia formaba parte. La familia, diciéndolo ahora de otra manera, es una de las bendiciones que nosotros los seres humanos recibimos desde el mismo Edén, o sea, desde la misma creación. Como que es una bendición que los humanos recibimos, al igual que la semana, al igual que el sábado, son bendiciones que el diablo odia y bendiciones contra la cual el mal ha estado batallando, luchando, haciéndole guerra desde el inicio de la humanidad. Cuando el pecado entró a la tierra, enseguida entró el ataque a la familia. Porque antes del pecado, cuando Adán se refería a su esposa, a la compañera que Dios le había dado, la mujer que fuera su ayuda idónea, Adán dijo: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por lo tanto, este ser que Dios ha creado y me da será llamada varona porque fue tomado del varón, y amará el hombre a su mujer y dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tan pronto el pecado entró y Dios llama al ser humano para que respondiera acerca de lo que había hecho, encontramos que enseguida Adán descarga la culpa que él merecía, la descarga sobre su mujer. Finalmente la descargó sobre Dios también. Pero Adán dijo: la mujer que tú me diste. También Eva descargó su culpa porque dijo: la serpiente que tú hiciste, o la serpiente que tú hiciste, exculpando a Dios. Desde este momento en que el pecado entra, nosotros vemos en la misma Biblia la lucha que dentro de la familia se desató. Se formaron dentro de la familia, por ejemplo, cuando Dios crea la familia al hombre, crea un hombre y una mujer. Poco después que el pecado entró, entró también la poligamia.
La poligamia entró con un hombre y más de una mujer. Después, el aprecio que debía sentirse normalmente por la mujer, normalmente por la esposa, y digo normalmente porque en la ley de Dios hay una parte que es el amor al prójimo. Normalmente, guardando la ley de Dios, uno ama al prójimo como a sí mismo. Por lo tanto, la mujer también es nuestro prójimo. Pero el valor de la mujer se fue degradando, se fue perdiendo. Y al pasar del tiempo, aunque en la poligamia hubo no solamente un hombre con dos o más mujeres, sino que también llegó a existir una mujer con dos o más hombres. Comenzó el concepto de la prostitución. Comenzó el concepto, por ejemplo, David, el rey de Israel, en la lucha que se presenta con la familia, encontramos que cada hijo de David era de una mujer distinta. Salomón llegó a tener entre esposa y concubina 1000 mujeres. Y así se ha ido degradando el aspecto de la familia. Pero además de esto, en la Biblia se presentan incestos como la hija de David, que su hermano la viola y después, la medio hermano, pero la viola, pues la desprecia. Encontramos eh, mujeres que son violadas, eh, mujeres que son consagradas a la prostitución. Encontramos dentro de la Biblia prostitutas sagradas. Encontramos que el valor de la mujer se va degradando, pero no solamente va degradando el valor de la mujer, sino también que va degradando el valor de la familia. En la Biblia vemos cómo el concepto de familia va tomando distintos matices y encontramos que dentro de una misma familia, mencionamos en este caso la familia de Jacob como una demostración de cómo ha ido la lucha contra la familia incrementándose, tratando de borrar esa bendición que Dios le ha dado al ser humano desde la misma creación. Por ejemplo, Jacob tuvo sus hijos y conocemos lo que sucedió en la familia de Jacob con la deshonra de Dina, cómo los hermanos de José lo vendieron como esclavo, las mentiras contra Jacob, las luchas internas dentro de la familia, es la batalla para degradar a la familia. En esta historia que estamos analizando de Levita y la concubina, vemos el ataque directo contra la familia. A lo largo del paso de la historia de la humanidad, llegó un momento de una degradación tan grande que Dios destruyó a toda la humanidad en el diluvio. Después Dios destruyó por completo las ciudades de Sodoma y Gomorra y toda aquella área de personas que se degradaron completamente, donde el apetito por el sexo se fue contra la naturaleza y entra el aspecto de la homosexualidad a tal punto
que todo aquel lugar se destruyó, pero encontramos en la Biblia que dice la palabra de Dios que lo que había pasado en el diluvio y lo que había pasado específicamente en Sodoma y Gomorra quedaría como ejemplo de lo que vendría al final. Y en el final encontramos nosotros esta lucha contra la familia, que se manifiesta en el homosexualismo, preferencia de hombres con hombres, mujeres con mujeres, de los matrimonios inadecuados y después otro aspecto que vemos en este tiempo en que nosotros vivimos cerca de la venida de Jesús, que no es característica específicamente de este tiempo, pero que ha llegado a aumentarse de tal manera que ni siquiera ya el útero materno, ese recinto sagrado que Dios ha dado para que el ser humano comience los días de su vida, donde se compara el amor de la madre como lo más grande que existe en la tierra, aparte del amor de Dios. Pero que hablando de esta lucha contra la familia, la Biblia dice que aunque tu madre o tu padre se olviden de ti, aunque la madre se olvide del fruto de su vientre, Dios nunca se va a olvidar de sus hijos, porque el lugar donde debe ser el espacio, el sitio más apacible, mejor para el ser humano, llega a ser un lugar donde a través del aborto, de la interrupción voluntaria de la vida del ser humano, donde comienza el asesinato, porque el crimen y el asesinato siempre ha existido desde que el pecado entró, pero donde en el mismo seno donde el ser humano gesta su vida, se va formando. Ahora la madre se olvida de esto y saca a su hijo o a su hija y la mata. Y a través del aborto se ve esta lucha tan grande contra la familia. Otro aspecto a través de los cuales se lucha contra la familia es el concepto del matrimonio de hombres con hombres, mujeres con mujeres, de matrimonios entre un hombre y otras cosas, porque se han casado no solamente con humanos, se ha degradado lo que es el matrimonio en la vida del ser humano. En algunos lugares de la tierra, el hombre tiene tantas mujeres como pueda tener para lograr fines económicos o de otras maneras, como cuando un hombre se casa y tiene varias mujeres, son conceptos que van violando, van destruyendo el concepto de la familia. También cuando en la familia existe, y esto desde la entrada del pecado, pero al pasar el tiempo, esto es algo que va aumentando, existe dentro de las familias, el incesto o las violaciones, pero ya no como el caso de de la esposa del levita, que ya era una mujer grande o ya mayor, no vieja, pero me refiero un ser humano ya con todas sus cualidades para reproducir en la juventud, la violación que le costó la vida. Pero ahora que dentro de la misma familia, donde el niño que nace, que llega a nacer,
necesita del cuidado y de la atención. Se va despertando y cada vez más existe el abuso sexual de los niños. En el lugar más sagrado que debe existir, que es la familia, donde fuimos creados a la imagen de Dios, entonces encontramos que hay padres, abuelos, tíos que abusan de los niños y de las niñas cuando son niños pequeños. Un crimen tan grande. A veces abusan del niño o de la niña desde pequeño y lo continúan haciendo el abuelo y el tío. Yo he conocido estas cosas. Niñas que han sido que el abuelo las viola, el tío las viola y así crecen hasta que casos que he conocido se quitan la vida por la violación de la cual son víctimas. Como dentro de la iglesia es el lugar que Dios ha establecido en la tierra, donde su pueblo se congrega, donde las personas hacen profesión de dejar el mundo y seguir a Dios, como dentro de la misma iglesia se viola a los niños y a las niñas. Haciendo esta comparación del levita y la concubina y analizando esta lucha contra el hogar, nosotros encontramos que en las mismas instituciones religiosas, los niños, y refiero a niños varones, también las niñas, pero niños varones que son violados por el sacerdote o por el pastor o por el líder de la iglesia. Y se trata de mantener oculto ese crimen, esa violación. Es una lucha contra la familia, una aberración del amor y también algo que habla en contra de Dios. Y como cuando se descubren estas violaciones, sucede lo mismo que sucedió con el caso de la concubina y del levita, que los culpables de ese delito tan atroz son respaldados y reciben la bendición y el apoyo de los mismos líderes religiosos o de las mismas iglesias o instituciones que tratan de ocultarlo, donde hay tantos sacerdotes de distintos rangos violando a los niños, y eso es público, eso se conoce, y tratan de cubrir dando dinero a esas vidas que han sido destruidas. ¿Cómo hay iglesias que han repudiado al pastor que señala una violación de esta índole y trata de evitarla y que el culpable se enfrente con la responsabilidad de lo que ha hecho? Pero otra manera también de pelear, de luchar contra la familia, esta bendición que Dios nos ha dado, es que se establezcan iglesias y en contra de lo que Dios hizo en una forma natural, creando la familia con la unión de un hombre y una mujer. Ahora en esta institución religiosa, la institución cristiana más poderosa, entonces declaran que sus sacerdotes, sus ministros, no se pueden casar porque el matrimonio es malo, porque la familia es mala, porque señalan que lo ideal del hombre es que el hombre se case con la iglesia de Cristo. Una violación completa de la familia como
cuando Dios la creó, y encima de evitar que el líder religioso se case normalmente como Dios lo estableció y forme una familia, entonces a ese hombre se le llame padre, padre fulano, padre fulano, pero ese padre no es padre, no es padre porque no se casó ni tuvo una mujer, pero sí se violan niños, se violan mujeres, se comete pecado de fornicación y adulterio y se tapa. Y mujeres que dicen que se consagran a Dios, pero tampoco pueden formar una familia, porque supuestamente se casan con Jesucristo, violando y luchando también de esta manera con la existencia de la familia, que es una bendición que Dios ha dado a la humanidad desde el mismo principio. Y a esas mujeres también se les llama madres, cuando padre y madre es el concepto que Dios ha dado al ser humano cuando tienen descendencia, cuando tienen hijos, es la formación de la familia. Bueno, el tema lo llevo hasta aquí, pero yo veo, y digo así, yo veo una relación íntima entre todo este ataque contra la familia en la historia del levita y de la concubina, porque eso también fue un ataque contra la familia. Y al estudiar esta historia, creo que desde las primeras lecciones que debemos aprender es a valorar la familia y darle el lugar que Dios le dio, un lugar sagrado, algo que señala que los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pido que compartas este tema con otras personas y continuaremos en nuestro próximo tema en el análisis de esta historia del levita y su concubina. Nos vemos en nuestra próxima grabación.